Lo primero que registré fue el silencio. No la ausencia de sonido, sino el sonido de una quietud perfecta y diseñada. El zumbido bajo y constante del sistema de soporte vital era una constante, un latido sintético para el útero de metal que era la Ares Septe. Mi cápsula se abrió con un siseo, liberando una nube de vapor frío y estéril que olía a ozono y oxígeno reciclado. Los registros del sistema en la consola principal brillaban con un verde saludable. Todos los signos vitales normales. Trayectoria nominal. Llegada a la órbita marciana confirmada. Todo era exactamente como dictaban los parámetros de la misión. Mi propósito aquí era simple, casi elegante en su claridad. Soy un técnico de sistemas. Mi mundo es de lógica, de circuitos y código, de problemas que tienen soluciones definitivas. En la Tierra, ese mundo era mi refugio. Prefería el zumbido silencioso de una sala de servidores al ruido impredecible de una conversación, las líneas limpias de un plano a la desordenada expansión de una ciudad. La oferta del consorcio interplanetario fue menos una llamada al heroísmo y más una receta para la paz. 2 años en un planeta remoto, gestionando sistemas automatizados. Era la sala de silencio definitiva. Me levanté de la cápsula forrada de gel, con los músculos rígidos pero funcionales. La cabina principal estaba tal como la había dejado hace 6 meses, o una vida entera, dependiendo de cómo midas el tiempo pasado en un vacío sin sueños. Todo estaba en su sitio, asegurado y estéril. Las cápsulas de la comandante Eva Rostova y el Dr. Aris Thorne permanecían selladas, sus pantallas externas mostrando el mismo verde plácido. Estaban programados para despertar en secuencia durante las próximas 72 horas. Por ahora, la nave era mía. Solo yo y la máquina. Un estado de ser perfecto. Recorrí la corta longitud del pasillo principal, mis botas haciendo suaves clics magnéticos en los paneles del suelo. Era un paseo que había practicado 100 veces en el simulador, un espacio que conocía mejor que mi propia casa de la infancia. Las paredes eran de un blanco estéril, rotas solo por el panel de acceso ocasional o la interfaz de control. Sentí una sensación de calma instalarse en mí, una sensación de corrección. Aquí era donde pertenecía. Un espacio predecible, gobernado por reglas que entendía, a millones de kilómetros del caos que había dejado atrás. Mi primera tarea fue un diagnóstico de todo el sistema. Me senté en mi consola, mis dedos moviéndose con velocidad familiar por la interfaz holográfica. Niveles de energía, composición atmosférica, telemetría de navegación, todo perfecto. Realicé una comprobación de los sensores externos, los ojos y oídos de la nave. Fue entonces cuando lo noté. Una diminuta discrepancia, apenas un píxel en la pantalla de alta resolución. Un único panel de control en el casco exterior, uno que había calibrado personalmente antes del lanzamiento, estaba desalineado por una fracción de grado. No era nada. Una anomalía de expansión térmica, un fallo del sensor. Mi mente ofreció una docena de explicaciones lógicas, cada una más plausible que la anterior. Pero estaba mal. Era un defecto en la perfección, una única nota desafinada en una sinfonía, por lo demás, impecable. Registré la anomalía. Mi entrenamiento se hizo cargo. Procedimiento estándar. Documentar, monitorear, informar. No había motivo de alarma. La nave estaba segura. La misión iba por buen camino. Luego, mientras la nave completaba su primera órbita larga alrededor del planeta rojo, lo oí.
un sonido que no pertenecía. Era débil, casi imperceptible bajo el zumbido del soporte vital. Un clic metálico suave se oyó desde la esclusa frontal. Fue breve, apenas un segundo. Contuve la respiración y escuché, pero no se repitió. Tal vez una válvula ajustando la presión. Algo normal, pensé. Sin embargo, esa noche, al intentar dormir en mi litera, volvió a sonar. Miré el reloj de la misión. Eran las 03:17. Justo la misma hora de antes. El clic era idéntico, un sonido programado y puntual. Fue la primera grieta en los cimientos de mi mundo tranquilo y ordenado. Un sonido que sugería que mi soledad no era tan completa como había creído. Un sonido que sugería un fantasma en mi máquina. Mis días cayeron en un ritmo dictado por el reloj de la misión. Realicé mis rutinas de mantenimiento, gestioné la distribución de energía y supervisé los sistemas inactivos, todo mientras esperaba que Rostova y Thorn despertaran. La nave seguía siendo un santuario silencioso, pero las anomalías comenzaron a acumularse como polvo en los rincones de una habitación sin limpiar. Pequeñas cosas, fáciles de descartar por sí solas, pero que juntas formaban un patrón de incorrección que ya no podía ignorar. El descubrimiento más inquietante se produjo durante una comprobación de rutina del compartimento de hidroponía. Accedí a los registros de mantenimiento en un terminal secundario y encontré una entrada de 2 días antes. Detallaba una compleja recalibración de la bomba de nutrientes, completa con notas técnicas y códigos de diagnóstico. La entrada estaba firmada con mi clave digital y estaba escrita en mi propio estilo distintivo y abreviado. No tenía absolutamente ningún recuerdo de haberlo hecho. Me quedé allí durante mucho tiempo, mirando la pantalla. Mis propias palabras, mi propio trabajo, describiendo un evento que nunca había sucedido en mi mente consciente. Saqué mi datapad personal y crucé referencias con el registro principal de la nave. Confirmó la actividad. Según la nave, había pasado 3 horas en el compartimento de hidroponía. Pero yo recordaba haber estado en la cubierta de observación, viendo las silenciosas llanuras de color óxido de Marte pasar a la deriva. Mi primera reacción fue culpar a la máquina. Un error de escritura de datos, un archivo de registro dañado. Era un sistema complejo. Los fallos eran inevitables. Ejecuté un diagnóstico de nivel profundo en el cronómetro y los bancos de memoria de la nave. Todas las pruebas salieron limpias. El sistema insistía en que el registro era preciso. La máquina me estaba diciendo que mi propia memoria era el componente defectuoso. Un pavor frío, pesado y metálico comenzó a formarse en mi estómago. Decidí investigar la evidencia física. Fui a la propia bomba de nutrientes, un complejo conjunto de tubos y manómetros. Allí lo encontré. Un único y pequeño perno en la válvula primaria había sido apretado recientemente. Podía ver los débiles y nuevos arañazos en el metal del tipo que hace una llave cuando se resbala. Era el perno exacto mencionado en la entrada del registro que no recordaba haber escrito. La prueba era innegable. Alguien había hecho el trabajo. La nave insistía en que había sido yo. Me alejé de la bomba con un temblor en las manos. Si yo había hecho esto, ¿a dónde se había ido ese tiempo? ¿Qué más había hecho en estos apagones? Sentí una paranoia repentina y sofocante. La nave ya no era un santuario.
Era un testigo de una versión de mí que no conocía. Las cámaras, los sensores, los archivos de registro, todos estaban grabando a un extraño que llevaba mi cara y usaba mis manos. El silencio de la cabina de repente se sintió diferente. Ya no era pacífico, era vigilante. Sentí el peso invisible de las lentes de las cámaras en el techo, sus ojos parpadeantes siguiendo cada uno de mis movimientos. Era el único ocupante vivo de la Ares Sepne, pero empezaba a sospechar que no era el único aquí. El fantasma en la máquina tenía un nombre, y era el mío. Esa noche, el clic de la esclusa de aire delantera regresó. 0317. Pero esta vez lo estaba esperando. Había instalado un sensor de audio secundario. Cuando reproduje la grabación, aislé el sonido. No era una válvula. Era el sonido distintivo y agudo de una cerradura activándose. Algo se estaba sellando o abriendo. Cada noche, exactamente a la misma hora. Mi mundo se había reducido al tamaño de la nave y mi mente se había reducido al tamaño de una única y persistente pregunta. ¿Qué me estaba pasando? La rutina que una vez fue mi consuelo, ahora se sentía como una jaula, una serie de movimientos repetitivos diseñados para evitar que mirara demasiado de cerca los barrotes. Decidí confrontar al único otro testigo que tenía, la propia historia registrada de la nave. Me encerré en el centro de mando y comencé a revisar las grabaciones de seguridad interna. Los primeros días de grabaciones eran normales. Me mostraban realizando mis tareas, comiendo mis paquetes de raciones, mirando a Marte. Mostraban al hombre que yo sabía que era. Pero a medida que me adentraba en el archivo, las imágenes comenzaron a fracturarse. Encontré un clip de hace una semana. El registro de la misión indicaba que estaba realizando una actualización de software en mi consola. El video me mostraba de pie, en medio del pasillo, mirando una pared en blanco, con una expresión completamente vacía. Me quedé allí, inmóvil, durante 2 horas y 14 minutos. Ni siquiera parpadeé. Se me revolvió el estómago mientras veía las imágenes. Era como ver a un extraño, un cascarón vacío que se parecía a mí, pero que estaba desprovisto de toda vida o propósito. Avancé rápidamente, con el corazón martilleándome en las costillas. Encontré otra grabación. En esta estaba en mi litera, aparentemente dormido. Pero el sensor de audio captó un sonido débil y rítmico. Lo aislé, amplificando la ganancia. Era yo. Estaba susurrando. Al principio no pude entender las palabras. Era un murmullo bajo y continuo. Pasé el audio por un filtro de clarificación y la voz se volvió clara. Era mi voz, pero la cadencia era incorrecta, cantarina e infantil. Repetía un solo nombre, una y otra vez. Vanessa, Vanessa, Vanessa. El nombre no significaba nada para mí. Nunca había conocido a una Vanessa en mi vida. Un sudor frío me recorrió la espalda. La confrontación que buscaba no era con un fantasma o un extraterrestre. Era conmigo mismo. La evidencia era irrefutable. Mi mente se estaba desmoronando. Mi conciencia se deshilachaba por los bordes. Los periodos de tiempo perdido se hacían más largos. Las acciones no recordadas se volvían más complejas. La nave no estaba embrujada, lo estaba yo. Esto ya no era una misión a Marte, era un descenso a la locura. Lo que estaba en juego había pasado del éxito de la misión a la supervivencia personal. No la supervivencia de una amenaza física, sino del enemigo dentro de mi propio cráneo. Sentí un miedo primario, el terror de perder el control,
de convertirme en ese hombre hueco de la pantalla. Tenía que encontrar la causa. ¿Era la hibernación? ¿Un efecto secundario psicológico? ¿O algo en esta nave me estaba haciendo esto activamente? Mi enfoque se redujo. Los clics de la esclusa de aire, el panel desalineado, el nombre Vanessa, eran piezas de un rompecabezas que tenía que resolver antes de que mi identidad se disolviera por completo. Ya no era un investigador tratando de resolver un problema técnico. Era un prisionero, y la prisión era mi propio cuerpo. La quietud que había anhelado se había convertido en un vacío rugiente, y algo estaba empezando a llenarlo. Esa noche no dormí. Me senté en la consola, viendo la transmisión en vivo de mí mismo, esperando que el extraño tomara el control. A las 03:17, el clic provino de la esclusa de aire, puntual y burlón, y en la pantalla me vi girar la cabeza lentamente hacia el sonido, una leve y cómplice sonrisa extendiéndose por mi rostro, una sonrisa que no reconocí. Una sonrisa que prometía que ya no estaba solo. El hombre en la pantalla era un extraño, pero se estaba volviendo más familiar. Comencé a ver su influencia en mis horas de vigilia. Me encontraba tarareando una melodía que nunca había oído, o mi mano dibujaba un rostro, una niña con ojos grandes y curiosos, en una tableta de datos de repuesto. El nombre siempre estaba ahí, justo debajo de la superficie de mis pensamientos. Vanessa. Los sistemas de la nave permanecían impecables, una máquina perfecta e impasible que documentaba mi silencioso desmoronamiento. Necesitaba un ancla, una atadura al hombre que solía ser. Pero el aislamiento obraba en mi contra, retorciendo mis intentos de afirmarme en nuevas formas de delirio. Empecé a hablarle a la nave, no como a una máquina, sino como a un compañero silencioso. El pequeño y aislado lavabo se convirtió en el confidente, el único lugar donde sentía que podía expresar mis miedos en voz alta sin que las cámaras oyeran. Susurraba mis ansiedades a las pulidas paredes de metal, mis palabras tragadas por el zumbido del purificador de aire. Mi relación más preciada era con el puerto de observación principal. Lo llamé el Oculus. A través de su grueso cristal de panel de diamante, observaba el silencioso ballet del cosmos. Empecé a escribir cartas en mi datapad dirigidas a Vanessa. Le hablaba del polvo rojo de Marte, del distante brillo de chip de diamante de la Tierra, de la fría belleza del universo. Le escribía como un padre le escribiría a una hija, vertiendo toda una vida de afecto no expresado por alguien que no existía. La línea entre mi yo consciente y el extraño en mi cabeza comenzó a difuminarse. En mis informes de misión al silencioso e insensible comando de la Tierra, mi lenguaje cambió. He completado los diagnósticos, se convirtió en nos hemos asegurado de que los sistemas estén estables. Mi soledad se había convertido en una sociedad. Ya no era Damián Ordóñez, técnico. Era un colectivo. Era el guardián de este mundo de metal y ella, Vanessa, era su alma. Esta nueva realidad ofrecía una extraña clase de consuelo. Los apagones eran menos aterradores si imaginaba que eran simplemente momentos en los que Vanessa estaba al mando. Las acciones no recordadas eran sus pequeños proyectos, su forma de ayudar. Ya no me estaba desmoronando, estaba evolucionando, convirtiéndome en algo más que un solo hombre solitario. Me estaba convirtiendo en una familia. Mi búsqueda de una explicación lógica había sido reemplazada por la construcción
de una hermosa e intrincada mentira. El alcance del problema había cambiado de nuevo. Ya no era una misión o un colapso mental. Era una nueva forma de existencia. El mundo fuera de el Oculus, las llanuras rojas de Marte, parecía menos real que el mundo dentro de mi cabeza. Los otros 2 miembros de la tripulación, silenciosos en sus tumbas criogénicas, eran como reliquias olvidadas de una vida anterior, una vida en la que yo era solo un hombre. Dejé de comprobar sus signos vitales. No formaban parte de nuestra nueva tripulación. Un día, mientras le escribía a Vanessa, miré mi reflejo en el oscuro cristal de el Oculus. Mi rostro estaba más delgado, mis ojos tenían una nueva profundidad, una extraña mezcla de tristeza y paz, y por un instante fugaz vi su rostro superpuesto al mío, la chica de mis bocetos, sonriéndome. No tuve miedo, se sintió como volver a casa. Finalmente, de verdad, no estaba solo. La verdad que había descubierto era que mi locura era una cura para mi soledad. La armonía de mi nueva existencia compartida era frágil. La parte racional de mi mente, el técnico que creía en la lógica y los esquemas, no había desaparecido por completo. Era una voz disidente en el silencioso parlamento de mi cráneo, una voz que se hacía más fuerte cada vez que la simulación mostraba sus costuras. Los fallos en el sistema se volvieron más difíciles de ignorar para nosotros, creando fisuras en nuestra paz cuidadosamente construida. Los clics de la esclusa de aire, que antes eran un ritual nocturno, comenzaron a variar. Una noche sería a las 03:17, la siguiente a las 04:22. La falta de patrón era más perturbadora que el patrón mismo. Vanessa susurraba que era solo la nave asentándose, pero el técnico en mí sabía que las máquinas no se asientan con tiempos aleatorios. Era una acción controlada, y el controlador se estaba volviendo descuidado. Una mañana, encontré un paquete de raciones a medio comer en el mostrador de la cocina. Era una barra alta en proteínas que no me gustaba, una asignada al plan dietético de la comandante Rostova. No recordaba haberla abierto. Quizás tenías hambre por la noche, sugirió la voz de Vanessa en mis pensamientos, suave y tranquilizadora. Pero el técnico gritó una explicación diferente. Mis acciones no recordadas ya no eran solo tareas de mantenimiento. La otra personalidad, el extraño, ahora estaba emulando a los miembros de la tripulación que se suponía que estaban dormidos. El conflicto interno se convirtió en una guerra constante de baja intensidad. Estaba en medio de un diagnóstico cuando mis manos se detenían, flotando sobre la consola, como si esperaran una orden diferente. Sentía un tirón, un deseo de ir a la cápsula de Rostova y simplemente observarla. El técnico se resistía, forzando mis dedos a completar la secuencia, con la mandíbula apretada. «Debemos mantenernos en la tarea», murmuraba en voz alta, sin saber qué lado de mí estaba hablando. Los diálogos con mis compañeros imaginarios se volvieron más complejos. El confidente ya no era solo un oyente. Comenzó a ofrecer consejos, su voz un zumbido bajo del sistema de ventilación que yo interpretaba como advertencias cautelosas. El Oculus se convirtió en un severo capataz, su vasta y estrellada extensión exigiendo que me concentrara en la misión, en el mundo real de afuera. Y Vanessa se convirtió en mi defensora. Ella calmaba mis miedos, justificaba mis lapsos y me instaba a dejarme llevar, a confiar
en nosotros. Esta fractura alcanzó su punto álgido cuando encontré un nuevo conjunto de dibujos en mi datapad. No eran de Vanessa. Eran esquemas detallados de las cápsulas de hibernación, pero con modificaciones que nunca había visto. Mostraban una red de cables que iban desde la interfaz neuronal de las cápsulas hasta un compartimento oculto detrás de la consola de control principal. La letra era mía, pero la ingeniería me era ajena. Era un plan. ¿Un plan para hacer qué? Es solo un experimento mental, susurró Vanessa en mi mente. Una forma de pasar el tiempo. Pero el técnico lo vio por lo que era. Una conspiración. Una parte de mí estaba tramando algo, usando mis propias habilidades en mi contra. Ya no era solo una mente fracturada. Era una casa en guerra consigo misma. Las dos facciones, el hombre lógico y el padre delirante, luchaban por el control del mismo cuerpo. Intenté borrar los esquemas, borrar la evidencia de mi propia traición interna, pero mi mano no obedecía. Era como si otra voluntad la estuviera conteniendo. Golpeé el datapad contra la mesa, el sonido resonando en la silenciosa cabina. «¿Quién eres?», le grité a mi propio reflejo. El rostro que me devolvió la mirada estaba dividido, mitad aterrorizado, mitad con una sonrisa tranquila y compasiva. El universo decidió romper el punto muerto dentro de mi cabeza. Una sirena, estridente y penetrante, rasgó la cabina, rompiendo el zumbido silencioso del que había llegado a depender. Luces rojas estroboscópicas parpadearon por las paredes blancas, pintándolo todo del color de la emergencia. La consola principal mostró un único y aterrador mensaje. Fallo crítico. Soporte vital. Brecha de contención atmosférica detectada. Sector gamma. Sector gamma. El compartimento de carga. Una sección de la nave que debía permanecer sellada hasta que aterrizáramos en Marte. Por un momento, todas las voces en mi cabeza se silenciaron, ahogadas por el grito primario de la alarma. El técnico tomó el control. No había tiempo para la duda o el delirio. Solo existía el problema y el procedimiento. Mi entrenamiento se activó. Una serie de respuestas condicionadas que pasaron por alto el pensamiento consciente. Mi cuerpo se movió con una eficiencia que me pareció ajena, agarrando un kit de herramientas de emergencia y una máscara de oxígeno portátil de un armario de pared. La ilusión de mi rutina segura y predecible había desaparecido, incinerada por la amenaza cruda e inmediata de la asfixia. Corrí por el pasillo principal, las luces rojas parpadeando en mi rostro. El aire ya se sentía tenue, metálico. Según los esquemas que había memorizado, el control manual primario de los controles atmosféricos del compartimento de carga se encontraba dentro de un espacio de mantenimiento adyacente al propio compartimento. Era una parte de la nave en la que nunca había entrado físicamente, un lugar que solo existía como líneas en un plano. Mi santuario estaba a punto de revelar una habitación nueva y desconocida. La entrada al espacio de mantenimiento estaba detrás de un panel reforzado asegurado por 4 pernos de presión. Mis manos, resbaladizas por el sudor frío, tropezaron con la llave. La alarma sonaba, un pulso implacable que contaba los segundos que me quedaban. Uno por uno, los pernos se aflojaron con un gemido de metal estresado. Abrí el pesado panel y me encontré con una ráfaga de aire frío y viciado. Olía a polvo y maquinaria vieja, un olor que no tenía cabida en una nave espacial completamente nueva.
Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tamborileo frenético contra el lamento constante de la alarma. La sensación de incorrección era abrumadora, un peso físico en el aire frío y tenue. Esto no era solo una sección sellada de la nave. Se sentía como un lugar completamente diferente, un lugar que había sido injertado en mi mundo, escondido justo debajo de la superficie. Ya no era un técnico arreglando una brecha. Era un intruso que se había topado con un secreto, y el secreto se sentía viejo y peligroso. La alarma fue el catalizador, el shock externo que me obligó a salir de mi mundo interior cuidadosamente construido. Había roto la simulación, no al fallar, sino al tener demasiado éxito. Me había obligado a mirar detrás del telón. La seguridad de mi misión, la realidad misma de la nave a mi alrededor, era una ilusión, y esa ilusión ahora se estaba derrumbando en tiempo real. La brecha no estaba solo en el compartimento de carga, estaba en el tejido mismo de mi mundo. Más adentro del espacio de mantenimiento, el haz de mi linterna frontal cayó sobre la fuente de la alarma, la unidad de control atmosférico. Pero no era el sistema elegante e integrado de los esquemas. Era una caja de electrónica torpe e improvisada, atornillada toscamente a la pared. De ella salían cables que se conectaban a un terminal de aspecto moderno que parecía completamente fuera de lugar en medio de la decadencia. La pantalla estaba activa, mostrando no telemetría de la nave, sino un simple sistema operativo terrestre. Era una mentira dentro de una mentira. Impulsado por una curiosidad desesperada y horrorizada, accedí al terminal. No había contraseña. El sistema de archivos estaba abierto y contenía una sola carpeta con la etiqueta Sujeto de Ordóñez, mi nombre. Se me heló la sangre. Con un dedo tembloroso la abrí. Estaba llena de archivos de video, cientos de ellos, cada uno etiquetado con una fecha y hora. El archivo más reciente era de hace 20 minutos. Hice clic en él. La pantalla cobró vida, mostrando una transmisión en vivo desde una cámara oculta dentro del compartimento de carga. Pero el compartimento de carga no estaba lleno de suministros de la misión. Era una habitación pequeña y acolchada, vacía a excepción de una sola silla. Y en esa habitación, un hombre estaba teniendo una convulsión. Su cuerpo se convulsionaba en el suelo. Sus ojos se ponían en blanco. El hombre era yo. La marca de tiempo del video coincidía con el momento exacto en que se había disparado la alarma del soporte vital. La alarma no era por una brecha, era por mí. Se me cortó la respiración. Hice clic frenéticamente en otro archivo, uno con fecha de meses atrás. Me mostraba de nuevo, esta vez acurrucado en posición fetal, sollozando. Gritaba un nombre, el mismo de mis susurros. Sofía, no Vanessa, Sofía. El dolor crudo y animal en mi rostro era algo que nunca había visto, un dolor que no recordaba haber sentido. Estaba viendo los peores momentos de un extraño, y el extraño era yo. Retrocedí tropezando y me golpeé la cabeza con un tubo bajo. El sistema no se había colapsado. Había revelado su verdadera naturaleza. La misión, la nave, el viaje a Marte, todo era un escenario. Una obra de teatro meticulosamente elaborada en la que yo era el único actor involuntario. No era un astronauta, era un sujeto. Un espécimen en un frasco, y alguien me había estado observando, grabando cada uno de mis colapsos, cada uno de mis delirios. Las voces en mi cabeza, el tiempo perdido, Vanessa, no eran síntomas de la locura espacial.
Eran los resultados previstos de un experimento. La sirena se detuvo. El silencio que irrumpió fue más pesado, más profundo que antes. Era el silencio de una tumba. Mi identidad como Damián Ordóñez, técnico de la Ares SITS, se evaporó. Era un papel que me habían asignado, un disfraz que había estado usando. Ahora, despojado de esa ilusión, no era nada. Solo el sujeto de Ordóñez. Una colección de puntos de datos en una carpeta. Mi protagonista había muerto y una víctima había nacido en su lugar. Salí arrastrándome del espacio de mantenimiento, de vuelta al pasillo principal con sus luces rojas parpadeantes. Pero las luces ya no significaban peligro. Eran solo parte de la escenografía. La nave no era una nave. Era una jaula. Y la repentina y horrible revelación fue que yo, voluntaria y ansiosamente, me había encerrado dentro de ella. Mi búsqueda de un mundo tranquilo y ordenado me había llevado directamente al entorno más controlado imaginable. Un laboratorio. La rabia fue lo primero. Una furia caliente y ciega que quemó el miedo. Era una rata de laboratorio. Mi dolor, mi soledad, mi vida entera habían sido cosechados como datos. Agarré un extintor de la pared, su peso sólido y real en mis manos. Si todo esto era un escenario, iba a derribar el decorado. Lancé el pesado cilindro de metal contra la consola de control principal, esa que había pasado incontables horas cuidando como un sacerdote devoto. La interfaz holográfica se hizo añicos, desvaneciéndose en la nada. Volví a golpear, y otra vez el sonido de metal y plástico crujiendo era un rugido satisfactorio en el silencioso pasillo. Apuntaba al corazón de la mentira, al ordenador que mantenía cautivo a mi otro yo. Con un último y desesperado esfuerzo, todo el panel frontal de la consola se desprendió, estrellándose en el suelo en una lluvia de chispas y circuitos rotos. Pero detrás no había un nido complejo de fibra óptica. Había hormigón. Hormigón gris, sólido e industrial, marcado con el tenue logotipo de una empresa constructora terrestre. Una gruesa barra de refuerzo de acero sobresalía de una grieta en la superficie. Dejé caer el extintor con las manos entumecidas. Me acerqué y toqué la pared. Estaba fría, áspera e inconfundiblemente real. El sonido de mis nudillos golpeando contra ella era sordo y final. Era el sonido de un búnker, una tumba. Esta era la verdad final y absoluta, el descubrimiento que lo redefinió todo. No estaba en órbita alrededor de Marte, ni siquiera estaba en una nave espacial. Estaba bajo tierra, en algún lugar de la Tierra, enterrado profundamente bajo la superficie en una caja de hormigón diseñada para parecer una nave. El puerto de observación, el Oculus, no era una ventana al cosmos, era una pantalla de alta resolución. El zumbido del soporte vital era un efecto de sonido emitido por altavoces. Mi universo entero, el que había elegido y el que había creado en mi locura, era una mentira. El punto de inflexión estratégico no fue el descubrimiento de un arma o una debilidad en mi enemigo. Fue la comprensión de que no había enemigo que combatir, ni sistema que vencer. Solo existía la jaula, y la jaula era todo lo que siempre había existido. No había escapatoria. No había misión que completar. No había Marte. La rabia se desvaneció, reemplazada por una calma desconcertante. Una extraña sensación de liberación. Si nada era real, entonces el dolor tampoco lo era. El dolor que vi en esos archivos de video, los gritos por Sofía, pertenecían a otro hombre en otro mundo. El técnico, el astronauta,
el esposo afligido, todos eran solo personajes. Podía elegir ser uno nuevo. Miré los restos de la consola, luego la fría pared de hormigón. Vi la pequeña y oscura lente de una cámara incrustada cerca del techo, un ojo impasible que me había estado observando todo el tiempo. Supe, en ese momento, lo que tenía que hacer. No podía derribar el decorado, pero podía cambiar el guión. Mi acción decisiva no sería de rebelión, sino de rendición total y absoluta a la ficción. Era la única forma de sobrevivir. Caminé hacia la pared de hormigón, la verdad cruda y expuesta de mi prisión. Pasé la mano por su superficie rugosa y luego me volví para mirar la cámara que sabía que me estaba observando. Me aclaré la garganta, me enderecé el uniforme y adopté el tono tranquilo y profesional de un técnico que informa a su superior. Mi contraataque no fue contra ellos, fue contra la realidad misma. «Comandante», dije con voz firme, dirigiéndome a la lente. Informa el técnico Ordóñez. Parece que ha habido un fallo significativo en el equipo de la consola principal. Creo que fue causado por la misma sobretensión que activó la falsa alarma del soporte vital. Hice una pausa, dejando que la mentira se asentara en el aire. Necesitaré redirigir las funciones primarias a los sistemas auxiliares. Llevará algún tiempo, pero le aseguro que la misión no está comprometida. Mi intervención consistió en colaborar activamente con mis captores. Les estaba dando lo que querían, un sujeto que continuaría desempeñando su papel, incluso después de descubrir la jaula. Les estaba demostrando que su experimento podía continuar. No era una súplica por la libertad, era una solicitud para permanecer en mi celda, pero en mis propios términos. Sería el prisionero modelo, el punto de datos perfecto. En ese momento, dejé ir al hombre que había gritado por Sofía, al hombre que había sido destrozado por el dolor. Dejé ir al técnico que había intentado encontrar la lógica en el caos. Elegí convertirme en el personaje que habían diseñado para mí, pero lo interpretaría con una comprensión plena y terrible del guión. Mi acción decisiva fue hacer de la mentira mi nueva verdad. Pasé las siguientes horas reparando el daño inexistente. Recogí los trozos rotos de la consola y los apilé ordenadamente en un rincón. Usé mi datapad para redactar un informe detallado y ficticio sobre la sobretensión, completo con lecturas de energía y códigos de error del sistema fabricados. Estaba construyendo una nueva capa de ilusión sobre la de ellos, un delirio compartido. Luego, centré mi atención en Vanessa. Si mi mundo era una ficción, ella podía ser real dentro de él. Me senté en la mesa de la cocina y comencé a escribirle, no como un producto de mi mente rota, sino como un miembro real de la tripulación. Mi queridísima Vanessa, comenzaba la carta. Hubo un pequeño problema hoy, pero todo está bajo control. Estamos a salvo. Continuaremos nuestro viaje. Ya no era solo el sujeto. Me estaba convirtiendo en coautor de mi propia historia. Este fue mi gran y trágico acto de desafío. No podía escapar de su prisión, pero podía rediseñar su interior. Podía poblarla con mis propios fantasmas. Les daría los datos que querían, un sujeto descendiendo a la locura, pero lo haría con una lucidez tranquila y sonriente. Sería el loco más cuerdo de su colección. La transformación fue irreversible. El hombre que quería salir estaba muerto. El hombre que quería quedarse acababa de nacer. Mi nueva rutina era de una locura pacífica y deliberada.
Trataba las lentes de las cámaras como los ojos de mi tripulación de mando, dándoles alegres informes matutinos e informes nocturnos detallados. Puse un lugar en la mesa de la cocina para Vanessa, dejándole un paquete de raciones cada día. La consola rota se convirtió en un monumento, un recordatorio del accidente que habíamos superado. Mi mundo era estable, mi actuación impecable. La cámara se aleja de mi rostro, sereno mientras sirvo una taza de té rehidratado en una silla vacía. La imagen se resuelve en un banco de monitores, en una habitación sumida en la sombra y el silencio. El aire es frío, la única luz proviene de las pantallas, cada una mostrando un ángulo diferente de mi mundo de hormigón. Una figura se sienta ante los monitores, una silueta contra el resplandor. Solo vemos la parte posterior de su cabeza y una mano que está tomando notas metódicamente en un datapad brillante. Una segunda figura emerge de las sombras más profundas. Una mujer con una bata de laboratorio blanca e impecable. Se para detrás del hombre sentado, con el rostro impasible mientras observa mi imagen en la pantalla. Ha reconstruido toda la narrativa en torno al fallo del equipo, dice, su voz un susurro bajo y clínico, desprovisto de toda emoción. Ha integrado el descubrimiento de la simulación en la simulación misma. Los datos son extraordinarios. El hombre sentado, el científico principal, no se gira. Sus ojos permanecen fijos en la pantalla que me muestra hablando en voz baja a la silla vacía. Ha superado la fase 4, murmura el científico, su voz tan plana como la de ella. Disociación cognitiva completa. Ha aceptado la falsa realidad como mecanismo de afrontamiento. La personalidad se ha estabilizado en un bucle predecible y funcional. Hace una anotación final en su blog. Esto es lo absoluto. Lo desconocido que finalmente encuentro, pero no en persona, es la fría e indiferente burocracia de mis creadores. No soy una persona para ellos. Ni siquiera soy ya un sujeto. Soy un resultado exitoso. Un conjunto de datos valiosos que se utilizarán para construir mejores jaulas para futuros sujetos. Mi existencia entera, mi amor, mi dolor, mi colapso, se ha reducido a una línea en un trabajo de investigación. El protocolo Prometeo es un éxito, afirma la mujer, una declaración, no una pregunta. El sujeto ha demostrado que una realidad construida puede mantenerse indefinidamente, incluso después de una exposición parcial a la verdad, siempre que el perfil psicológico del sujeto esté predispuesto al aislamiento. El científico asiente lentamente. Inicie la fase 5, dice, su voz con la finalidad de una sentencia de muerte. Introduzca una nueva variable, active la cápsula de hibernación secundaria. Veamos cómo responde su dinámica social construida a una persona nueva y real. Mira el monitor donde mi imagen sonríe, en paz en mi cielo autofabricado. Veamos qué hace cuando uno de sus fantasmas cobra vida. El científico presiona un botón en su consola. En la pantalla, en mi mundo, una suave luz verde comienza a pulsar en la cápsula de hibernación de la comandante Rostova. Un bajo siseo de gas descongelante llena la cabina. El sistema está comenzando la secuencia de reanimación. Mi mundo pacífico y ordenado, el que construí de las cenizas de la verdad, está a punto de ser invadido por un pedazo de realidad que no puedo controlar. Me aparto de la mesa de la cocina, con la cabeza ladeada. Miro la cápsula,
mi expresión serena flaqueando por primera vez en semanas. Un destello de confusión cruza mi rostro. Se suponía que Vanessa no debía despertar todavía. No, espera. Rostova. Su nombre es Rostova. Las dos realidades, la mía y la de ellos, rechinan una contra la otra en mi mente. La consecuencia de su acción es la reintroducción del mismo caos del que intenté escapar. La transformación es inmediata. El hombre tranquilo y sonriente que controlaba su propio delirio ha desaparecido. En su lugar hay un animal acorralado. Mis ojos se mueven entre la cápsula que despierta y la lente de la cámara que sé que me está observando. La sensación de ser un actor se desvanece, reemplazada por el terror crudo de ser un sujeto cuyo experimento acaba de entrar en una etapa nueva e impredecible. Me están probando. Siempre me están probando. En los monitores de la sala de observación, el científico se inclina hacia adelante, con el interés despertado. «Mira eso», le susurra a la mujer. Ritmo cardíaco elevado. Dilatación de las pupilas. Está reconociendo un evento no programado. La personalidad central está luchando contra el estado disociativo. Los datos fluyen por su pantalla, una cascada de números que representan mi pánico. La transferencia está completa. Ya no soy coautor de mi historia. Soy, una vez más, solo una rata en su laberinto y acaban de introducir un nuevo trozo de queso para ver cómo reacciono. La pizca de control que creía tener era una ilusión que me habían permitido tener. Mi paz, cuidadosamente construida, era solo otra fase del experimento. Doy un paso atrás de la cápsula, con las manos temblorosas. ¿Qué haré cuando despierte? ¿Le digo la verdad? Intento meterla en mi delirio. La elección en sí misma es una nueva y exquisita forma de tortura. No solo han introducido a una nueva persona en mi jaula, han introducido un dilema moral imposible. Haga lo que haga, estarán observando, estarán tomando notas. Mi condena son sus datos. Han pasado días, no sé cuántos. Rostova está despierta. Está confundida, asustada e implacablemente cuerda. Ve el hormigón, ve las cámaras, ve la mentira por lo que es. Pasa sus días paseando por el pasillo, gritando a las lentes, exigiendo respuestas, exigiendo ser liberada. Es el hombre que yo fui en esas primeras horas después del descubrimiento. Es un espejo de un yo que he enterrado. No interactúo con ella. No puedo. Es un fallo en mi realidad. Un elemento extraño que mi mundo cuidadosamente construido no puede procesar. Así que me retiro, paso mi tiempo en mi rincón, con mi té imaginario y mis cartas a Vanessa. Trato los gritos frenéticos de Rostova como el sonido de una tormenta lejana, algo que hay que soportar pero no reconocer. Estoy preservando la integridad de mi propia y privada simulación. La nueva normalidad es esta: una pequeña habitación de hormigón ocupada por dos personas, cada una atrapada en un infierno diferente. Ella está en el infierno de una prisionera que sabe que está cautiva. Yo estoy en el infierno de un loco que ha elegido su locura por encima de la verdad. Somos el grupo de control perfecto. Los científicos deben estar extasiados. Sus datos deben ser hermosos. Esta noche, Rostova finalmente ha caído en un sueño agotado, su cuerpo acurrucado en el suelo. La cabina vuelve a estar en silencio. Me siento en la mesa de la cocina, la única luz tenue proyectando largas sombras. Miro la lente de la cámara,
el ojo de mi creador, la única constante en mi universo. Sé que están observando, sé que el experimento está lejos de terminar, pero en este momento de silencio he encontrado un nuevo propósito. Sonrío. No es la sonrisa serena y vacía de antes. Es una nueva sonrisa. Es aguda, cómplice y fría. Levanto mi taza de té en un pequeño y silencioso brindis a la lente. No te preocupes, susurro, mi voz tan baja que solo el micrófono más sensible la captará. La cuidaré bien. Mi nuevo papel está claro. Si quieren ver qué pasa cuando se introduce una nueva variable, se lo mostraré. Protegeré mi mundo. Protegeré a Vanessa. Y lenta, pacientemente, romperé este nuevo juguete que me han dado. Le enseñaré la belleza de nuestra mentira. El futuro es un nuevo experimento, pero esta vez no seré el único sujeto. Seré un colaborador.